buen día a todos. El día de hoy hablaremos sobre las acciones de la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada y la sociedad comanditaria simple por acciones. La sociedad anónima es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada entre las grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en acciones que representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Una de las características de esta sociedad es que la responsabilidad de cada socio es proporcional al capital que haya. En el artículo 110 del Código de Comercio se plantea que para la construcción de una sociedad anónima deben existir ciertos requisitos. En primer lugar, el contrato social debe elevarse en escritura pública ante un notario. Por esto debe existir un ente jurídico diferente a sus accionistas. Por otro lado, este instrumento público debe constar del nombre y domicilio de los accionistas, el domicilio social, el objeto social determinado, el capital social, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. También debe ser escrita en el registro mercantil, pues esta forma adquiere personalidad jurídica. Y por último, la razón social debe ser acompañado de las siglas SA. La formación del capital se divide en tres. En primer lugar, el capital autorizado, que es la cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. En segundo lugar, el capital suscrito, que es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos máximo un año y al momento de su constitución debe ser como mínimo la mitad de autorizado. Y en tercer lugar, el capital pagado, que son las partes del capital suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que han ingresado siempre a la sociedad. Clasificación de las acciones. Primero, acciones ordinarias. Son las que conceden los derechos estipulados en el artículo 379 del Código de Comercio. Por ejemplo, participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas, votar en ella, el derecho de inspección y negociar libremente las acciones. Segundo, acciones privilegiadas. Confieren de manera adicional a los derechos que otorgan las acciones ordinarias privilegios de naturaleza económica señalados en el artículo 381 del Código de Comercio, como en el caso de que a su titular se le pague primero el dividendo que tenga prelación en el reembolso del aporte de liquidación o que se le reconozcan más dividendos. Con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Se entregan privilegios económicos pero renunciando al derecho al voto. Esas acciones forman parte del capital, sin embargo nunca pueden superar el 50% del mismo. Acciones de industria. Se otorgan como retribución a las personas que cumplen cualquier obligación a favor de la sociedad o que aportan en beneficio de ella trabajo, secretos industriales, comerciales y conocimientos técnicos, entre otros. Para la construcción no se exigen límites en la cantidad máxima de integrantes, pero tienen que haber mínimo 5 accionistas. Continuando con las sociedades en Colombia, vamos a abarcar la sociedad por acciones simplificadas, la cual es un modelo legal para la constitución de personas jurídicas que tuvo su origen en la Ley 1258 del 5 de diciembre del 2008. Esta ley opera de forma independiente puesto que no introdujo modificación alguna al Código de Comercio. Pasando a la Constitución, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1258 del 2008, se constituyen por medio de documento privado en su debida autentificación. Sin embargo, en los casos en que los aportes de los socios requieren de escritura pública ante notario para que sean transferidos, la constitución de la compañía también deberá realizarse por medio de escritura pública. Estas sociedades pueden ser constituidas por una persona o varias personas naturales o jurídicas. Y en el momento en que se inscriban en el registro mercantil se conformará una persona jurídica diferente a sus accionistas. Con respecto a su naturaleza, esta sociedad siempre debe ser de carácter comercial independientemente de su objeto social. Del mismo modo, se regirá por las mismas normas de las sociedades anónimas y cuando se trate de efectos tributarios, las acciones y valores no podrán ser negociadas en la bolsa ni ser inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Pasando a los documentos de constitución, estos se deben autenticar antes de la inscripción y cuando los activos de la sociedad sean bienes que requieren una escritura pública de la constitución de la sociedad, ésta debe inscribirse de la misma forma correspondiente. Luego encontramos la formación de capital, en la cual está el capital autorizado,
que es de cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad, el capital suscrito, la parte del capital autorizado de los accionistas que se compromete a pagar a plazos máximo de 2 años al momento de su constitución y no es necesario pagar en correspondencia al artículo 9 de la Ley 1258, y el capital pagado, que es la parte del suscrito de los accionistas efectivamente que han pagado e ingresado a la sociedad. Las características de esta sociedad es que es unipersonal, constitución por documento privado, término de duración indefinido, no es obligatoria la revisoría fiscal ni la junta directiva, el voto es múltiple, la libertad de organización y tiene objeto social indeterminado. El objetivo específico es promover el desarrollo económico en el país para que exista una posibilidad de un bajo presupuesto en donde se pueda dar inicio a un proyecto de una empresa. Y las ventajas de la autorización para la transferencia de acciones, lugar de reuniones, las acciones son anónimas, la capital y el número de empleados y la responsabilidad solidaria. También está la duración y el objeto social. Buenas noches, yo les voy a hablar de la sociedad en comandita por acciones. Como su nombre lo indica, el capital de esta sociedad está constituido por acciones formado por los aportes que hacen los socios, en la cual uno de ellos es quien se encarga de administrar toda la sociedad. Como solamente un socio es el que se encarga de administrar la sociedad, en tal caso él deberá responder personalmente por las deudas que se produzcan en la sociedad. Vamos a encontrar esta sociedad regulada en el Código de Comercio, desde su artículo 343, el cual nos habla del número mínimo de accionistas para la constitución de la sociedad, el cual es de 5 accionistas. En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios, pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio, nacionalidad de los suscriptores, el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada. En el artículo 344 del mismo código, el cual se titula Capital Social de la Sociedad en Comandita por Acciones, nos expresa que el capital de la sociedad en comandita por acciones estará representado en títulos de igual valor. Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no forma parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos. Y ahora bien, en este artículo nos damos cuenta que hay 2 tipos de socios que deben existir en esta sociedad, unos denominados gestores y los otros comanditarios. Los primeros comprometen su responsabilidad de manera solidaria e ilimitada, y los segundos responden hasta el monto de sus aportes. Como mínimo deben existir 2 socios, un gestor y un comanditario. Los socios tienen derecho a modificar los estatutos. Para que pueda constituirse este tipo de sociedad, deben estar desembolsados al menos el 25% del capital y el resto cuando se establezcan los estatutos. Ahora bien, en el artículo 345, que nos habla de la suscripción y el plazo para el pago de acciones en la sociedad en comandita por acciones, nos expresa que al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. En las suscripciones posteriores se observa la misma regla y que el plazo para el pago de los instalamentos pendientes no podrá exceder 1 año contado a partir de la fecha de la suscripción. En su artículo 346, que se titula Regla para la información sobre el capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad en comandita por acciones, que nos expresa que se prohíbe enunciar el capital autorizado sin mencionar también el suscrito y el pagado, y expresar el capital suscrito sin indicar el pagado. En el artículo 347, que nos habla de la aplicación de normas de sociedades anónimas a las sociedades en comandita por acciones, el cual nos expresa que la emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de las acciones respetarán a lo previsto para las sociedades anónimas. En el artículo 348, que nos expresa las incompatibilidades y prohibiciones para los socios colectivos para la negociación de acciones, representación y voto. Este nos expresa
Las incompatibilidades y prohibiciones previstas para los administradores de las sociedades anónimas regirán para los socios colectivos en lo relativo a la negociación de acciones, representación y voto en la asamblea. En el artículo 349, que nos habla de la asamblea y reformas estatutarias en la sociedad en comandita por acciones, nos expresa que en las asambleas se seguirán las reglas establecidas para las sociedades anónimas. Esto quiere decir que en las reformas estatutarias deberán aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de votos de los accionistas. En el artículo 50, el cual nos habla de la reserva legal en la sociedad comandita por acciones, nos expresa que en esta sociedad se creará una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formado con el 10% de las utilidades liquidadas de cada ejercicio, y que cuando éste llegue a dicho límite o al previsto en los estatutos, pues si éste fuese mayor, la sociedad no tendrá obligación de continuar incrementándolo. En el artículo 351 encontraremos la disolución de la sociedad en comandita por acciones por reducción de patrimonio neto, y este nos expresa que se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Ahora, en el artículo 352, que nos habla de la aplicación de normas en lo no previsto con respecto a los socios gestores y comanditarios. Nos expresa que en lo no previsto en este título se aplicarán respecto de los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y respecto de los socios comanditarios las normas de las sociedades anónimas.